Listo, ahora sí ya pueden visualizar la pantalla, ¿cierto? Me confirman por acá, por el interno. Sí, sí, para poder continuar. Listo, entonces empezamos con los conceptos básicos de rodamientos. La idea es que podamos como tener un concepto un poquito más claro de lo que son los rodamientos y cuáles son como las aplicaciones. Ahí voy a empezar con unos conceptos muy básicos, porque igual sé que pues en la transmisión hay personas que de pronto son del departamento de compras o inclusive de la misma compañía, hay personas de la parte pues como administrativa, entonces voy a empezar pues, con los conceptos más básicos. Entonces, pues la función principal de un rodamiento básicamente es disminuir la fricción que puede ocurrir entre dos piezas cuando tienen movimiento relativo entre ellas. Entonces, yo, por ejemplo, los invito a que coloquen sus manos juntas y las froten rápidamente y van a sentir cómo se le calientan las manos. Pero si ustedes cogen un lápiz y lo ponen entre sus manos y hacen ese mismo ejercicio, se van a dar cuenta que el calor es mínimo y que el desplazamiento entre sus manos es mucho más suave que cuando lo hacen sin ese lapicero. Entonces, básicamente lo que hace el rodamiento es disminuir esa fricción entre dos superficies debido a que se coloca un elemento rodante que permite que entre esas dos piezas haya un movimiento relativo por rodadura, lo cual hace que la fricción disminuya enormemente. Eh, para empezar, vamos a ver que las características, cuando uno va a seleccionar, hay muchos tipos de rodamientos, porque en todas las máquinas que ustedes vean que tenga movimiento relativo entre piezas, y eso lo pueden ver en cualquier parte, en una licuadora, en un ventilador, pues, en elementos, en electrodomésticos que ustedes ven todo el tiempo en su casa, tienen rodamiento, ¿cierto? Entonces, para las diferentes aplicaciones de máquinas o de requerimientos que tenga la máquina, hay diferentes tipos de rodamientos. Entonces, hay uno los puede, pues, en el proceso de selección, uno tiene que determinar qué tipo de carga va a soportar el rodamiento, si son cargas radiales, axiales. Ahorita voy a mostrar un esquema donde se ve mejor detallado a qué me refiero cuando es carga axial o radial. Eh, También tenemos que tener en cuenta que hay unos rodamientos que se llaman, que son rígidos, que no permiten desalineación, o hay unos que son escualizables. Eh, y hay unos que son escualizables que permiten mayor desalineación porque en la aplicación de la máquina que necesito permite la desalineación. Y por último, el tipo de movimiento. Casi que en la gran mayoría el movimiento que se da en los rodamientos es un movimiento circular, o sea, es de rotación del eje. Pero ahora con el desarrollo pues, de la tecnología, de la automatización, ha surgido o ha cogido gran importancia también el movimiento lineal por sistemas automatizados, más que todo, digamos, en la industria alimenticia o en donde son muchos procesos que se trabajan con robots, donde hacen desplazamientos lineales. Ya también se utilizan muchos rodamientos de desplazamiento lineal. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle.
Cuando les hablo de cargas radiales, son cargas que son perpendiculares al eje de simetría eh, sobre el cual gira pues el mismo eje, valga la redundancia. Aquí pueden ver que la carga forma un ángulo de 90 grados con el eje, sí, con la línea de rotación del eje. ¿Listo? Y ese es el apoyo de los rodamientos. Vemos la diferencia con la carga axial. Ya vemos que la dirección de la carga, que es esta flecha que les muestro acá, está alineada, paralela al eje de rotación de todo el sistema. Entonces hay cargas horizontales, cargas verticales. Pero realmente esos son como casos ideales, porque lo que se presenta en la vida real son cargas combinadas. Lo que uno encuentra en los rodamientos es como, bueno, hay unos que están diseñados principalmente para cargas radiales, pero de cierta forma ese rodamiento como nada es como perfecto en la vida, hablando desde el punto de vista de tolerancia dimensional, siempre va a haber alguna pequeña desalineación, así sea por milésimas de milímetro, muy pequeñas, pero siempre van a haber algunas componentes de cargas en el otro, digamos, si yo tengo un rodamiento que es principalmente radial, voy a tener alguna componente de carga axial. De igual forma, también hay rodamientos que vienen diseñados para soportar los dos tipos de carga. Ahorita los vamos a ver, eh, las diferentes familias de rodamientos que podemos encontrar en la industria. ¿Listo? Bueno, acá les muestro el movimiento lineal que les hablaba de que se utiliza mucho pues, en las máquinas que son automatizadas, que desplazan productos, que tienen que ir de un lado a otro, digamos en los centros de mecanizado. Se utiliza mucho eso para el desplazamiento de las mesas, realmente se desplazan sobre estos carritos y estos carritos a su vez se apoyan sobre unos rieles que tienen la forma de los elementos rodantes. Aquí vamos, pues normalmente uno encuentra carritos que utilizan elementos rodantes esféricos o elementos rodantes de rodillos, ¿cierto? Y acá vemos el movimiento rotativo, que es casi que el 95% o más de las aplicaciones. Aquí vemos lo que yo les decía del movimiento lineal, el movimiento relativo entre las piezas. Vemos que la parte exterior, si lo ven aquí, me siguen con la flecha del mouse, está fija. Y el interior, el eje, está rotando. Y entre estas dos hay unos elementos rodantes que se encargan de darle esa libertad al eje interior para que pueda girar. Por decirlo así, libremente, aunque igual siempre va a haber una pequeña fricción, que es lo que hace que los rodamientos también cuando empiezan a funcionar se calientan, porque de todas maneras cuando los rodamientos empiezan a funcionar se genera una fricción en los elementos rodantes cuando están girando sobre las pistas de rodadura y también como los rodamientos están lubricados, se genera lo que llaman una fricción fluida, que simplemente es el elemento rodante abriéndose campo tratando de quitar la grasa sobre la que está circundante el elemento rodante como tal. Entonces, eso como tal también genera un calentamiento y eso lo vamos a ver ahorita más adelante con los famosos sufijos C3, C4, que las personas relacionan mucho que el C3 es relacionado a altas velocidades. Y en parte sí es verdad, pero no es la razón real.
es un efecto, es una consecuencia de trabajar a altas velocidades, se van a generar altas temperaturas. Y para eso van a necesitar el C3, que es una holgura interna mayor a la normal que manejan los rodamientos. Eso lo vamos a ver ahorita en un esquema para que se vea más claro todavía. Miramos que igual en la misma geometría de los rodamientos, vamos a poder ver que la misma geometría nos va a decir cuáles son rodamientos, por decirlo así, autoalineables o que se dejan escualizar y cuáles son realmente rodamientos que no se dejan escualizar y que son completamente rígidos. Entonces aquí al lado izquierdo podemos mirar que estos elementos rodantes son curvos, la superficie de rodadura es curva, al igual que los elementos rodantes, y permiten una escualización de la pista interior con respecto a la pista exterior. Normalmente es hasta 3 grados más o menos, depende del fabricante, del tipo de diseño interno, porque el diseño interno como tal sí puede variar entre marca y marca, pueden dar entre 1.5 y 3 grados de escualización o desalineación, como llaman. Y al lado derecho podemos mirar los rodamientos rígidos, como tal, por ejemplo, este que vemos acá, que es un rodamiento rígido de bolas, así se llama, así es el nombre de la familia de estos tipos de rodamientos. Estos, como se ven, no permiten ninguna escualización, o sea, que esta superficie o esta línea que se ve aquí siempre va a estar paralela a la superficie exterior, no permite desalineación. Entonces, como yo les decía, de acuerdo a la aplicación que yo necesite, yo hay veces quiero que mi rodamiento permita escualización o en algunos casos no permita ninguna escualización. Por ejemplo, ¿en qué caso yo necesito de pronto que absorba desalineación? Por ejemplo, si yo tengo un ventilador y ese ventilador, mis apoyos del ventilador están muy separados. Cuando hablo de separados, más de 80 centímetros. En donde a medida que yo me vaya alejando y el grado va a ser cada vez más difícil, yo poder alinear perfectamente los dos apoyos. ¿Por qué? Porque puede que me quede un apoyo un poquito más bajito, porque el piso, la superficie donde se están apoyando, digamos, las chumaceras, eh, es inestable, entonces puede que yo haya alineado súper bien, pero al cabo de un año, 2 años, hay una parte, la parte donde está el rotor, que es más pesada, puede que se vaya de pronto hundiendo, entonces él va generándose una desalineación. Y a medida que yo me aleje más, eso, la angulación de desalineación va a ser el mismo, pero a medida que yo me aleje más, esa, por decirlo así, si lo vemos lateralmente, esa altura va a ser más pronunciada, entonces va a ser más difícil yo poder alinear. Entonces, en esos casos, yo necesito que mis rodamientos permita desalineación. ¿En qué caso yo prefiero un rodamiento rígido? Por ejemplo, en el usillo o en un eje donde trabaja, por ejemplo, un taladro o un torno donde necesito precisión, o sea, yo necesito que el eje donde está apoyado no se mueva para ningún lado y que el eje no vaya a escualizar, porque si de pronto donde está montada la herramienta o la pieza que yo estoy mecanizando escualiza, la pieza no me va a quedar con las dimensiones que yo deseo. Y como ustedes saben, estas máquinas son máquinas de alta precisión. Entonces, en esos casos, yo no puedo trabajar con rodamientos autoalineables. Yo tengo que trabajar con rodamientos rígidos. Y esto sí me exige, si yo voy a trabajar con rodamientos rígidos, me exige que estén perfectamente alineados los soportes, porque si no están alineados los soportes, como son rodamientos rígidos, van a generarse fuerzas
adicionales. ¿Cómo así? Ustedes pueden coger entre sus dedos un lapicero y en la otra punta eh, generarle una carga o cargarlo con la otra mano y ustedes van a sentir que con los dos dedos apoyados en la punta del lapicero y ejerciéndole fuerza en el otro extremo, van a sentir que inmediatamente la carga que sienten en sus dedos aumenta. Eso mismo siente el rodamiento rígido cuando se le genera una carga por desalineación. O sea, se aumentan las cargas del apoyo. Entonces, como tal, van a disminuir la vida útil del rodamiento. Miremos los componentes que ya lo hemos mencionado, pero aquí los vamos a ver un poquito más en detalle. La pista exterior, le llaman aro, pista. También está comprendido el elemento rodante, que permite esa circulación entre las dos pistas, la interior y exterior, y que haya una velocidad relativa entre ellas. Y la número 3, que es la jaula, que no habíamos mencionado, pero que es súper importante porque es la que se encarga de darle el guiado a los elementos rodantes cuando ellos están trabajando, o sea, que todos tengan la misma separación. La jaula se encarga únicamente del guiado de los elementos rodantes. Es muy importante tener esto en cuenta porque muchas veces se presentan, por ejemplo, pues digamos que se presentan, digamos, exigencias por parte del cliente cuando le dicen a uno, no, pero es que yo necesito que la canastilla o que la jaula sea metálica porque ese rodamiento va a trabajar con grandes cargas y realmente la jaula no transmite fuerza. Entonces, ¿por qué existen jaulas en diferentes materiales? Ahorita lo vamos a ver que existe en polipropileno o lo que llaman plástico, en poliamida, perdón, o plásticas, hay metálicas, también hay en latón, mucha gente le llama bronce, pero realmente no es bronce, es latón, el latón es una aleación de cobre con el mismo bronce, siendo que lo que es la aleación permite que tenga un poquito más de resistencia mecánica. Esperemos un segundo que me están haciendo una pregunta por acá. Bueno, entonces, si la pregunta de Jessica es muy oportuna, porque hacia allá iba, entonces el por qué hay diferentes materiales. Entonces ya vienen es por condiciones de trabajo del rodamiento. Entonces hay casos donde yo necesito trabajar a altas temperaturas. Entonces ya la poliamida normalmente la temperatura de operación está entre 90 y 100 grados, pero si yo necesito trabajar a 200 grados, esa canastilla en ese material no va a poder trabajar. Y el latón, pues a 200 grados, puede trabajar, no es lo ideal, pero ya viene un tema de costo, que es un poco más costoso, ¿cierto? Entonces, el acero normalmente, pues, se utiliza porque igual se utiliza en chapa de acero. Primero porque es una de las menor costos dependiendo también de cómo esté la situación del mercado, porque si digamos el precio del petróleo sube, entonces el plástico, el valor del plástico puede subir y en unos casos puede ser a veces un poco más costoso trabajar en poliamida que trabajar en chapa metálica, pero en otros casos cuando el precio de pronto del acero está un poquito más económico, la chapa metálica va a ser un poquito más económico, eso también depende
pues, como los procesos productivos de cada una de las empresas o de las marcas que hacen pues como sus diseños de líneas de producción con hay una que uno ve que son estándar en poliamida y otro ven otras marcas que son estándar en metálica, ¿cierto? ¿Por qué utilizar, por ejemplo, el latón? Porque el latón es muy bueno absorbiendo vibraciones y la fricción que se genera entre los elementos rodantes, que es acero, entre el latón, va a ser menor. Entonces, en esos casos donde yo de pronto necesite un trabajo un poquito más suave, porque el problema que yo tengo, o sea, la ventaja que tiene como para ir redondeando, la ventaja que tiene la chapa metálica es que te puede soportar temperatura, es fácil de fabricar y es relativamente económica, pero tiene el problema que como es metal con metal, si yo tengo una aplicación donde no quiero vibraciones o de pronto ruido, mi mejor opción no va a ser ya la chapa metálica, sino que va a ser o el plástico o la jaula plástica o el latón. La jaula plástica sería como preferente inicialmente si mis temperaturas no son muy elevadas, porque acuerde que trabajamos más o menos hasta 90 grados, pero el plástico es muy bueno absorbiendo vibraciones y tiene bajo coeficiente de fricción. Y el latón es de pronto un poco para trabajo, él tiene un poquito, genera menos fricción todavía, absorbe muy bien las vibraciones, pero de pronto los costos de fabricación son un poco más elevados. Entonces, en esos casos, cuando ya por exigencia lo requiera, tengo que trabajar con jaula en latón. Y colocamos aquí como componentes los sellos. Puede venir, pero un rodamiento lo podemos encontrar destapado, por ejemplo en este caso en un río de olas, que es el ejemplo que vemos ahí, lo encontramos destapado con tapa metálica. Ojo que es muy importante resaltar que no es sello metálico, es tapa. ¿Por qué? Porque la tapa metálica simplemente lo que me hace, su misma palabra te da la indicación de que lo que hace es como tapar. Él realmente no ejerce un sellado sobre los rodamientos, porque ahorita lo vamos a ver en la gráfica más adelante, van a ver que las tapas no hacen contacto directamente con, digamos, con las dos superficies, pues, con el aro exterior y el interior. Mientras que el sello en caucho sí tiene ese sellado. Entonces, ahí hay que entrar como a analizar qué requiero yo, porque como todo en la vida, uno hay veces gana en alguna situación, o sea, gana en unas características, pero pierde en otras. Entonces, digamos, la tapa metálica es muy buena donde no son ambientes tan contaminados, donde no hay humedad y me permite mayor velocidad de giro que los rodamientos que vienen sellados. ¿Por qué me permiten mayor velocidad que los elementos que vienen sellados? Porque como la tapa, como si no genera contacto con la pista, digamos, interior o exterior, entonces no se va a generar esa fricción y no va a tener la limitante de que se recalienten o que los sellos, como el labio está en contacto directo con la superficie, se me vaya a desgastar. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante en el esquema de cómo viene el sello, el labio que no permite que entre humedad o que entre polvo. Entonces, como todo, digamos, yo tengo en motores, yo puedo utilizar con tapa metálica porque las tapas del motor, de la carcasa, me generan una especie de protección contra la humedad, contra el ambiente. Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar las tapas metálicas o en casos, inclusive, trabajar
sin ninguna tapa o sello. Que es muy importante acá, te van a decir, bueno, entonces cuando trabajo yo con sellos y cuando trabajo con un rodamiento destapado. Otra, el tema de que los rodamientos trabajen, otra ventaja y desventaja a su vez, que trabajen tapados, es que cuando los rodamientos vienen tapados o con sellos, ellos ya vienen con su grasa lubricante. Usted no los tiene que volver a lubricar, ¿cierto? Pero tiene un limitante y es que esa grasa que tiene al interior, a medida que vaya trabajando el rodamiento, se va a ir consumiendo ella misma por su trabajo. Entonces, en el momento que la grasa ya se termine de degradar, ya el rodamiento va a quedar sin lubricación y se me va a dañar muy rápido. Entonces, prácticamente que la vida útil del rodamiento, de ese rodamiento que viene con tapa o con sello, va a estar determinada más por la parte de lo que dure la grasa que lo que realmente el rodamiento vaya a durar por carga. Porque si yo tengo ese mismo rodamiento girando las mismas RPMs, eh, con la misma carga, pero con un rodamiento destapado sobre el cual yo voy a estar inyectándole grasa o le voy a estar inyectando aceite, ese rodamiento va a durar mucho más. Entonces, ahí es la decisión que uno tiene que hacer. Bueno, yo voy a utilizar este rodamiento que viene tapado, me va a durar menos en su vida útil, pero yo sé que no lo tengo que volver a lubricar. Entonces, en aplicaciones donde es muy difícil la lubricación o queda en una parte periférica de difícil acceso, entonces yo digo, yo voy a trabajar con un rodamiento tapado, no me preocupo por la lubricación, pero yo sé que dura 6 meses. Mientras que si yo lo tengo que, lo trabajo destapado y tengo que irlo a lubricar, puede que me dure 2 años, pero es muy esclavizante tener que estar yendo a esa parte de difícil acceso a entrar a lubricar. Permíteme un segundo, yo leo una pregunta que me están haciendo por acá. Jairo Guzmán me dice que si el latón es ideal para altas temperaturas en la jaula, el latón. No es lo ideal, como te digo, es como el punto medio entre el plástico y el acero. Entonces, si yo tengo una aplicación de, no sé, 150 grados, yo puedo trabajar con el latón, pero no va a poder trabajar con el plástico. Entonces, lo ideal realmente, o si uno ve los rodamientos para alta temperatura, casi que todos vienen, o la mayoría vienen con canastilla metálica. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. En una criba vibratoria que maneja altas temperaturas, lo mejor sería jaula latón. Ahí el tema de las cribas vibratorias va más por el lado que les mencionaba, que el latón es mejor o tiene mejores propiedades para absorber vibraciones y para el tema de la fricción. Entonces está más que todo, se utiliza más es por el tema de las vibraciones que por la temperatura. Y acá hay otra pregunta, ¿qué tipo de jaula recomienda para máquinas con contacto de alimentos? Pues generalmente se trabaja con plástico. También se utiliza mucho pues en las aplicaciones de alimentos, los rodamientos de acero inoxidable, que en este caso, pues la canastilla también vendría en chapa de acero, pero de chapa de acero inoxidable. Y la grasa para lubricar, si es aplicación de contacto directo con alimentos, la grasa debe ser tipo alimento. ¿Listo? Acá vemos las diferentes geometrías de los elementos rodantes. Vemos esferas, rodillos cónicos, de barril simétrico. Ahorita vamos a ver que
Estos elementos rodantes los vamos a ver en cada una de las familias, porque como vemos que lo que podemos ver ahorita es que la geometría del elemento rodante es lo que nos determina el tipo de rodamiento y su aplicación. Aquí me gustaría, cuando hablamos de aplicación, acá vemos que la geometría nos determina, digamos, cuando un rodamiento, digamos, las diferentes características. Por ejemplo, lo que son los elementos rodantes de esferas son muy buenos para trabajar a altas velocidades, ¿cierto? Pero no son tan buenas para soportar altas cargas. Y viceversa. Cuando trabajo con elementos rodantes de rodillos, ya sea cilíndrico, el cónico, simétrico, es muy bueno para trabajar elevadas cargas, pero no tan bueno para trabajar a altas velocidades. ¿Por qué? Porque en el elemento rodante, vamos a ver si aquí hay una gráfica que nos explique mejor. Acá, digamos, en el elemento rodante, que es una esfera, vemos que es un punto o un área de contacto menor que la que se da en, en un cilindro, ¿cierto? En el elemento rodante que es cilíndrico. Entonces, cuando hay un solo punto de contacto, se genera menor fricción. Al generarse menor fricción, como hablamos ahorita, cuando él empieza a girar, se empieza a generar fricción. Entonces, si solamente tengo un punto de contacto, pues esa temperatura no va a ser tan elevada. Caso diferente con los cilindros, que ya no es un área pequeña o un punto, por decirlo así, sino que es ya una línea o un área mayor. Entonces, la limitante que uno ve es el tema de la velocidad en los rodamientos de rodillos cilíndricos. Y si ustedes miran un catálogo, ustedes van a ver que la holgura interna, cuando hablo de holgura interna, es como el espacio que queda entre, después de ensamblar el rodamiento, entre la pista interior, exterior y el elemento rodante, va a quedar como una especie de holgura, ¿cierto? En los rodillos, esa holgura de entrada tiene que ser mayor que la de de los esféricos, de los rodamientos de bolas, porque se va a generar mayor calor acá. Pero, como hablamos ahorita, la ventaja que tiene los rodamientos de rodillos es que soportan mayor carga. Entonces, acá hacemos una analogía muy básica y es como, no es lo mismo que lo pisen a uno con un tacón a que lo pisen a uno con unos tenis. Vemos que cuando, si lo pisan a uno con un tacón, la misma persona que pesa 60 kilos, la presión que yo voy a sentir en el dedo gordo del pie, por ejemplo, va a ser mucho mayor que si me llegasen a pisar con unos tenis. ¿Por qué? Porque la carga se distribuye sobre toda la superficie de contacto. Entonces, el esfuerzo por unidad de área, por decirlo así, va a ser mucho mayor, va a ser mucho más concentrada, digamos, en los de bolas que en los rodillos. Aquí pueden ver las tres gráficas o las tres curvas de carga versus esfuerzo o presión, por decirlo así, que sufre el material en la superficie. Listo, vamos a mirar otra pregunta antes de pasar el tema. Bueno, acá me preguntan que dejemos las preguntas para el final. No hay problema. Dejemos entonces las preguntas para el final para no estar como interrumpiendo la, la presentación. Listo. Continuemos entonces. Aquí vemos la pista exterior. Estos son los caminos de rodadura. Pista externa, pista interior. Los caminos de rodadura, como les digo, están determinados por la geometría de los elementos rodantes. Las jaulas, las funciones que les mencionaba ahorita,
sirve para mantener guiados los elementos rodantes, para que la carga sea distribuida uniformemente a través de todo del rodamiento, prevenir que los elementos rodantes se salgan de los aros, guiar los elementos rodantes en la zona de carga, en la zona sin carga de rodamiento. Acá, más adelante, les voy a explicar esta parte. Cuando vemos la parte del C3 y de la holgura, aquí les hago aclaración de esto, del tipo de guiado. ¿Listo? En la zona sin carga de rodamiento. Les recuerdo que las jaulas no deben transmitir esfuerzo. Generalmente cuando se presenta una falla en rodamiento, que me dicen, yo monté ese rodamiento y me duró 5 minutos, lo más probable es que haya sido una falla en el montaje y que la jaula, como es una pieza que no está diseñada para soportar cargas ni fuerzas, en el montaje sufrió alguna deformación, entonces no permitió que los elementos rodantes eh, giraran libremente y hace que la jaula haga que se atraviesen los elementos rodantes y se frene el rodamiento. Entonces, esas fallas donde duran 5 minutos, media hora el rodamiento, generalmente, casi siempre es por un tema de jaulas. Y uno ve cuando ya está por el rodamiento, que ve la jaula destruida, los elementos rodantes atravesados y desgastados. En algunos casos hasta se alcanzan a soldar las piezas internamente del calor que se genera. ¿Listo? Bueno, vamos aquí a la parte de la nomenclatura. Igual esta presentación la vamos a montar pues en la página, pues en el Facebook, para que ustedes de pronto la descarguen y la revisen. Aquí lo que queremos con el tema de nomenclatura es que, les decía ahorita, es mirar que hay unos sufijos que son importantes y otros que a la final no son tan importantes. Y tener claro una cosa, los rodamientos están como en dos grandes grupos, los que están normalizados, que están regidos por norma ISO, norma DIN, que todos su nomenclatura corresponden a sus medidas. Esos son casi todos los rodamientos milimétricos. Y los rodamientos que no están normalizados. O sea que la nomenclatura que utilizan entre marcas en la parte, pues en la codificación base, normalmente no van a coincidir y uno no le va a encontrar ninguna lógica, no le va a encontrar la misma lógica que manejan los rodamientos normalizados. Entonces es muy importante tener en cuenta. Generalmente los que no están normalizados son los rodamientos en pulgadas. Hay muchos rodamientos en pulgadas que no está normalizado. ¿Qué ve uno? Que, por ejemplo, en rodamientos cónicos, Tinken es el que, ellos fueron los que inventaron el rodamiento cónico y son los que tienen con mayor participación de mercado durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacen las otras marcas? Utilizan esa misma nomenclatura para que sea más fácil para el cliente pues hacer como esa intercambiabilidad. Pero realmente no están bajo una norma internacional, sino que las otras marcas se van adhiriendo a la nomenclatura, por ejemplo, en los cónicos de Tinken, o digamos en las chumaceras de insertos, digamos en la nomenclatura del UCP, UCF, eso viene mucho de las marcas japonesas, de NTN. Entonces, las otras marcas fueron copiando esa nomenclatura, pero realmente como tal no están normalizados bajo ninguna norma. Entonces, la norma internacional que determina geométricamente las medidas del rodamiento es la norma, pues digamos las DIN 625, pero ustedes pueden encontrar otras normas que son equivalentes. Listo. Generalmente en los rodamientos, generalmente uno da el diámetro interior, pues como en ese orden, diámetro interior, diámetro exterior
y el ancho externo del rodamiento. ¿Listo? Eh, la codificación de rodamiento, como le decía ahorita, eh, normalmente lo que es intercambiable en todas las marcas cuando están normalizados es el código base, que lo vamos a ver ahorita un poquito más en detalle. Pero lo que son los prefijos y los sufijos, esos sí van a variar de marca a marca. Hay unos sufijos que son muy comunes y que son los mismos entre algunas marcas, pero no necesariamente es una regla general que coincida. Listo. Los prefijos y sufijos nos van a determinar como características especiales para aplicaciones de ese mismo rodamiento, de un rodamiento con las mismas medidas exteriores, pero aquí es donde vamos a ver eh, el prefijos para alta temperatura o prefijos para el material. Entonces, aprovecho y menciona pues como el tema de los materiales de rodamiento. Digamos, uno de los rodamientos puede encontrar prácticamente tres grandes grupos. El rodamiento de acero al carbono, que realmente es un rodamiento, es un acero, por decirlo así, no es una aleación especial, es un acero de medio carbono, que bajo nomenclatura ANSI sería un 1050. ¿Qué tiene de especial ese rodamiento? Que el acero, si es un acero que viene o la colada bajo el cual fue producido, tiene muy bajos niveles de impureza, el proceso de fabricación es un proceso mucho más estricto que un acero que uno consigue, digamos, en la ferretería, cuando uno va a una ferretería y dice, deme un metro de eje laminado de 25 milímetros, un 1040, el, el, el material de rodamiento al carbono va a ser, de acero al carbono va a ser mucho más fino, la microestructura de todo va a ser diseñado para la aplicación de rodamiento. Por otro lado, tenemos los rodamientos de acero inoxidable. Estos rodamientos de acero inoxidable hay que tener muy claro que la palabra inoxidable es muy pretenciosa. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable igual va a ser atacado químicamente por diferentes sustancias. ¿Qué pasa? Que el acero inoxidable sí tiene mayor capacidad de resistencia a la corrosión que un acero al carbono normal. Y dentro de los aceros inoxidables tenemos que tener algo muy claro. O sea, me salgo un poquito del tema, pero sí me parece muy importante tocar esta parte de los materiales y principalmente el acero inoxidable, porque es una reclamación constante de los clientes. Y es que eh, hay dos tipos, dos grandes grupos de acero inoxidable. Hay uno que es de la familia 300, que es el acero austenítico, y hay otro de la familia 400, que es el acero martensítico. El acero austenítico es muy bueno para soportar temas de corrosión, pero él no se deja endurecer, como si se deja hacer, como si se deja endurecer el acero martensítico. Una de las características principales que debe tener un rodamiento o la superficie de rodadura eh, en un rodamiento es la dureza superficial, porque lo que sufre el material es fatiga, o sea, digamos si un rodamiento trabaja en condiciones ideales, perfectas, o sea, sin contaminación, con la carga para que fue diseñada, igual ese rodamiento va a dañarse, o sea, igual se va a fatigar, es como igual uno nace, hay unas personas que duran 5 años, otros que duran 100 años, pero al final todos vamos a morir, igual el material también se va a fatigar, cuando ustedes cogen, ¿a qué me refiero como fatiga?
ustedes ven que el elemento rodante se va a deformar cuando está pasando por la superficie de rodadura. Entonces, él va a generar una fatiga y esa fatiga yo la puedo contrarrestar contra la dureza. Entonces, yo no puedo fabricar aceros inoxidables de la serie 300 o austeníticos, que son los que me resisten mayor corrosión. ¿Por qué? Porque no se deja endurecer. Entonces, si yo le monto un balín que tenga más dureza, se me va a comer esa superficie. Yo tengo que ponerle un acero que se deje endurecer. Esos son la familia martensítica de la serie 400. Específicamente, el acero que se utiliza para los rodamientos es el ANSI 440, que permite una dureza aproximada de 55 Rowell C. Es un poquito más blandito el acero al carbono, que normalmente se endurece a 60 Rowell C. Entonces hago esa aclaración porque pues se presentan muchas reclamaciones por el tema de que el acero de los rodamientos, él sí aguanta corrosión, pero igual si él está sometido durante mucho tiempo, digamos, a intemperie o agua, él igual va a llegar a un punto en donde él se va a oxidar. ¿Listo? Y también están los aceros, los rodamientos, digamos, los que llaman híbridos, que pueden tener un elemento rodante, pues las pistas pueden ser en acero y el elemento rodante puede ser cerámico. Esto se utiliza mucho eh, para altas velocidades, debido a que el cerámico genera más baja vibración y como es la misma cerámica es tan dura, ya no se deforma. Entonces, eso para aplicaciones de ultra alta precisión se utiliza mucho también el cerámico. Y los rodamientos plásticos se utilizan mucho para la industria alimenticia debido a que el plástico como tal no reacciona químicamente, pues es más difícil que reaccione químicamente con algunas con las sustancias que están en contacto los alimentos. Entonces, sigamos con el tema del código base, del código con el cual yo puedo determinar las medidas de los rodamientos. Entonces, vemos que el código base tiene algo que me dice la serie de rodamiento. Ahorita vamos a ver el tipo de rodamiento. Aquí en la serie de rodamiento lo más importante es que yo pueda saber si el rodamiento empieza por 6, por 7, por 1, qué tipo de rodamiento es, o sea, a qué familia pertenece. La serie de dimensiones es muy difícil, pues es bueno, lo voy a mostrar, simplemente les voy a mostrar cómo es, o sea, qué significa, pero eso no es para ni aprendérselo de memoria, simplemente cuando uno vea en los catálogos, saber que los rodamientos, ¿ves? Ese rodamiento tiene es el mismo tipo, la misma familia, tiene la misma dimensión de eje, pero me soporta mucha mayor carga. Entonces ahorita vamos a ver el por qué, porque dimensionalmente es más ancho, el diámetro exterior es más grande. Entonces, acá en la serie de rodamiento, lo más importante es el tipo, saber qué familia es. Y el agujero de rodamiento, pues me sirve mucho en el momento de la selección, porque puede que yo esté identificando un rodamiento y, y mi calibrador de pronto está dañado o no puedo entrar bien a mirar, entonces tengo la duda. Vamos a ver que los rodamientos normalizados milimétricos, ellos después de cierto diámetro, aumentan de 5 en 5 milímetros y después aumentan de 10 en 10. Entonces, eh, va a ser mucho más fácil. Uno dice, estoy midiendo 20.5, ya sabe uno que ese rodamiento es de 20 milímetros de diámetro interior, porque igual, pues puede que no lo alcance a medir bien, pero puede que sí alcance a leer bien la, la referencia de rodamiento. Entonces me va a decir, los dos últimos números del rodamiento me va a decir el diámetro interior del eje. ¿Listo? Como les hablaba, este es el código base, código básico y los sufijos que los vamos a ver. Simplemente vamos a mirar cuáles son los más importantes o los que realmente marcan diferencia en las aplicaciones.
y cuáles no son tan importantes. Entonces, digamos, acá en la familia, ese es un rodamiento de rodillos esféricos. Me dice el primer número, me va a decir la familia, que es lo que más me interesa. Y los dos últimos números me va a decir el diámetro del agujero, que aquí a simple vista uno puede decir que 100 milímetros. Ahorita vamos a ver la fórmula o pues, la regla general para poder determinar que efectivamente ese rodamiento tiene 100 milímetros de diámetro interior. Listo. Entonces tenemos 8 tipos de grandes familias. Ahorita sigamos la siguiente diapositiva para que lo podamos ver gráficamente. Entonces, tenemos los rodamientos rígidos de bolas, son todos los que empiezan por la 6, por el número 6, los de contacto angular empiezan por el número 7, los rodamientos cónicos milimétricos empiezan por el número 3, acá tenemos la serie N, que estaba acá de rodillos radiales, que viene siendo los NU, NJ. Ya acá, ya empezamos, acá miramos, acá tenemos los rígidos de bolas, estos son de contacto angular, son muy similares a los rígidos de bolas, pero como ustedes pueden ver la diferencia entre los dos, vean esta línea, que es como un eje de simetría, es el eje de rotación, por decirlo así, en un sentido del elemento rodante, y vemos cómo esta cara interna donde se apoya el rodamiento es más pronunciada en un lado que en el otro. Esto nos permite geométricamente determinar que este rodamiento puede soportar cargas combinadas, o sea, puede soportar cargas radiales, miren la flecha, y cargas axiales. Pero hay que tener una cosa muy clara, que estos rodamientos solamente soportan carga en una sola dirección. Es muy común reclamaciones que le hacen a uno en el sentido de que le dicen, yo monté este rodamiento de contacto angular y eso apenas empezó a funcionar, se me desbarató. Porque si yo le hago la fuerza en el sentido contrario, ustedes van a ver que esta cara de acá es más angosta, entonces no va a poder soportar carga en este sentido y se me va a desbaratar fácilmente. Entonces hay que tenerlo en claro. Eh, la forma o la posición en que yo monto el rodamiento. ¿Listo? Igual normalmente uno dice, monte el rodamiento con la referencia mirando hacia usted. Ya en ese sentido, él soporta la carga. Eso es como mnemotécnicamente aprenderse la forma de montar el rodamiento. O ya entrar a analizar geométricamente cómo debería ser la disposición para que me cargue, para que me soporte carga en un sentido. Listo. Vemos los rodamientos de rodillo oscilantes, rodamientos ríos de bolas otra vez, los cónicos, vea que geométricamente todos van cambiando, tienen características diferentes, tienen ventajas y desventajas unas con respecto a las otras. Vemos este rodamiento de contacto angular de bolas, que solamente soporta carga en un sentido. Vemos este rodamiento del doble contacto angular, por decirlo así. Este rodamiento empieza por el número 3, la familia 32 y 33, y me soportan cargas combinadas en ambos sentidos. Yo puedo tener un rodamiento de una sola hilera de bolas de doble contacto angular, que son los QJs, QJ2 o QJ3 de la serie 2 y 3, pero él tiene un pequeño inconveniente, que ustedes ven esta línea que está acá, en su proceso de ensamblaje, esta pieza, la pista interior no es completa, son dos pistas que se juntan, ¿cierto? Por lo cual
la capacidad de carga radial es menor que, por ejemplo, uno que yo tuviera de contacto angular sencillo. ¿Por qué? Porque la carga radial va a intentar separarme esas dos pistas. Entonces, igual acá yo de cierta forma tendría que tener una disposición en el eje, como con unos anillos fijadores o algo por el estilo, para que él no se me desbarate fácilmente. Tenemos los de doble hilera de bolas oscilantes, ¿verdad? La curva nos permite escualización. Y así sucesivamente con los rodillos cilíndricos, vemos que las diferencias entre ellos, entre un NU, NJ, N normal y un doble N, que ese es especial, enfoquémonos en esos tres primeros, básicamente es en la geometría. Y la geometría lo que me dice es que estos rodamientos son despiezables. ¿Cómo así que despiezables? Sí, que por ejemplo en los NU la pista interior es desarmable, o sea, esta pista interior ustedes ven que geométricamente no hay nada que me le impida que yo pueda desplazar esta pista. Mientras que el NJ vemos que tiene una pestañita aquí al lado que no me deja separar, por decirlo así, desplazar la pista interior de derecha a izquierda. Él solamente se deja desplazar de izquierda a derecha. Lo mismo tenemos con los rodamientos tipo N normales, y es que aquí la pista exterior es la que yo puedo desplazar. Y este rodamiento NN30 es un rodamiento especial que se utiliza mucho en los fusillos de los tornos. Ustedes, no sé si se alcanza a apreciar, ese interior es cónico y tiene doble hilera de rodillos. Aquí viene un eje cónico que va roscado y uno con una tuerca le gradúa, eh, le gradúa el apriete, y el apriete como tal, este interior, si yo aprieto demasiado, él va a tender a expandirse y ese juego interno se me va a reducir de acuerdo como a la aplicación. Eso ya viene pues diseñado muy bien digamos, en los usillos de los tornos o de las máquinas herramientas. Listo. Tenemos, por ejemplo, otra variación del NJ, que es el mismo NJ, pero con un anillo acá que le da tope al rodamiento, pero igual ese anillo acá tiene que estar soportado por alguna otra superficie que no permita que esto se me desarme. Tenemos rodamientos cónicos de dobles, rodamientos cónicos, esféricos oscilantes de una hilera de rodillos o rígidos de bolas de doble hilera de rodillos. Como ven, todos cambian el primer número. Eso es lo importante, que ustedes miren que el primer número es lo que varía en la familia. Vemos los rodamientos axiales que empiezan por el 5, ¿cierto? Y acá este segundo empieza también por el 5, es axial, pero tiene esta variación, el segundo número me indica que es doble, que es un rodamiento de doble hilera. Y tenemos estos rodamientos axiales para cargas combinadas, pero vemos que el rodillo es esférico, permite escualización en el eje vertical, en este caso. Vemos rodamientos axiales de rodillos, de contacto angular especiales, doble, eso ya son pues demasiado especiales. Acá, esta era la parte que yo les decía de la serie de diámetros y anchos. O sea, acuerde que veíamos que el primer número nos decía la familia y que habían otros los dos siguientes números me decían como la relación del diámetro y el ancho. Entonces yo que les decía, ahorita les decía, yo puedo tener un rodamiento con el mismo diámetro interior, pero variaciones en su espesor o en su diámetro externo. Veamos, podemos ver que, digamos, la serie es 0,0
es el mismo diámetro interior, pero es muy esbelto, ¿cierto? Y el diámetro exterior es más pequeño en comparación de la serie 24, donde el ancho y el diámetro exterior es mucho más grande. Entonces, ¿eso en qué se ve reflejado? En la capacidad de carga del rodamiento. ¿Por qué? Porque los elementos rodantes van a ser más grandes, va a haber más superficie y recuerden que si hay más superficie de contacto, hay mayor capacidad de carga. Veamos un ejemplo práctico, es este, rodamientos esféricos, de rodillos esféricos. Vemos que todos tienen el mismo diámetro, sirven para el mismo eje, pero la familia 230 tiene menor capacidad de carga que la familia 223. Eso lo pueden constatar ustedes en los catálogos. La diferencia es mucho, o sea, puede ser el doble de la capacidad o el triple de la capacidad. Eso ya depende del fabricante. Bueno, acá el otro muy importante es la regla general, ¿cierto? Que les mencionaba ahorita para determinar el número, el diámetro interno del eje, ¿cierto? Entonces, la regla general es que si yo cojo los dos últimos dígitos y los multiplico por 5, me va a dar el diámetro interior. Entonces, si yo tengo un 62,05, yo es como si tuviera el 5, lo multiplicara por 5 y eso me da un diámetro de 25. Eso funciona para casi todas las aplicaciones, pero como toda regla tiene sus excepciones, las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Estas son las esta es una de las excepciones. Los códigos que terminan en 00, en 01, en 02 y en 03 vienen con la medida de 10, 12, 15 y 17. O sea, a eso no le aplica la regla. Eso ahí sí se lo tiene uno que aprender de memoria. O ponerle mnemotécnicamente una regla de que usted sepa que 0010, 0112, 0215 y 0317. Y la otra regla es cuando los rodamientos por debajo de los 10 milímetros tienen lectura directa. Entonces, si yo tengo un 603, un río de bola 603, quiere decir que ese rodamiento tiene un diámetro de 3 milímetros. O en este caso, un 628, el diámetro interior es de 8 milímetros. ¿Listo? Y la última excepción a la regla es que para rodamientos mayores de 480 milímetros, es lectura directa, o sea, ellos conservan los tres primeros números de la serie, porque acuerde que el primer número es para decir el tipo de rodamiento, y los otros dos números me dicen la serie, o sea, esa relación de diámetro exterior con el ancho. Separado por un slash me va a dar la medida directa de rodamiento. Entonces, en este caso, el eje de o el diámetro interior de ese rodamiento es de 950 milímetros. ¿Listo? Acá está el resumen. Ustedes van a tener acceso a esta presentación. Entonces, después la revisan y tratan de memorizarlo. Bueno, ya aquí vamos a la parte de los sufijos. Los sufijos, como yo les mencionaba, no están estandarizados, pueden variar entre una marca y otra. Hay unos sufijos que son muy comunes y que son casi que iguales en todas las marcas, pero ojo, no nos podemos confiar. Entonces, digamos, hay sufijos como la K, que es cónico, o el C3, o en algunos casos el 2RS, que es de los sellos, pero esos pueden variar de marca en marca. Y lo otro que les decía es que hay unos sufijos que no son tan importantes para nosotros, sino que son más importantes para el fabricante, porque ya es un tema de diseño interno del fabricante. Pero como tal, geométricamente, acuérdense que yo les decía que los sufijos me servían para determinar características especiales de rodamiento, ya sea del material, ya sea del tipo de tapa, de sello, o porque tiene conicidad en el interior,
o porque tiene alguna ranura, o sea, algo especial. Listo, o sea, para eso son esos sufijos que sí tenemos que tener en cuenta el momento de intercambiar una marca con otra. Listo. Entonces voy a hacer unos ejemplos de comparativos de algunos sufijos. Voy a traer, este ejemplo está basado en los sufijos de la marca FAC, pero más adelante voy a poner otras marcas. Listo. Entonces, como les decía ahorita, digamos el sufijo, esos sufijos, el E1A, realmente cuando yo voy a hacer la intercambiabilidad de una marca a otra, ese sufijo como tal no es tan importante, porque ustedes pueden ver que el E1 y el sufijo A es una modificación interna que se le hizo al diseño en su geometría. Esto permite, como ustedes pueden ver acá, la longitud del rodillo es mayor que en este diseño, a pesar de que tengan las mismas medidas exteriores, diámetro, el exterior, esta longitud es mayor. Entonces aquí se ganaron dos cosas. Mayor capacidad de carga porque puedo distribuir la carga en mayor superficie y dos, como mayor libertad o menor generación de fricción. ¿Por qué? Porque sobre estas caras de acá que les estoy mencionando, aquí hay rodadura pura, pero si ustedes miran acá en el circulito de la mitad, van a ver que estas caras laterales, ahí no hay rodadura, ahí hay deslizamiento. Y recuerden lo que yo les mencionaba con las manos, si hay deslizamiento o contacto directo de deslizamiento, se va a generar mayor fricción. Entonces, como tal, eso es una mejora que se le hizo a este tipo de rodamiento. Como tal, para intercambiar este rodamiento, esos sufijos no son importantes. Antes es una mejora que se le hace. Pero ya viene el sufijo, digamos, la K. El siguiente sufijo en la nomenclatura que maneja este rodamiento es muy importante, porque esta K me muestra la conicidad, o sea, determina conicidad en el rodamiento. Entonces, si yo necesito un rodamiento cilíndrico y le voy a montar un rodamiento cónico, pues obviamente no me va a funcionar. Al momento de montarlo, inmediatamente ese rodamiento va a quedar bailando porque solamente va a tener el punto de apoyo en el diámetro interior. Por ejemplo, este es un rodamiento cónico. Sus dos últimos dígitos de su nomenclatura base es 20 milímetros. Quiere decir que su diámetro interior es de 100, o sea, el diámetro menor es de 100 milímetros, pero como él es cónico, acá puede tener 101 milímetros, no sé, ya habría que hacer pues como la regla de tres porque eso es una conicidad. O sea, por cada 12 milímetros de longitud, él se eleva 1 milímetro y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo 24, él ya se elevar 20. A eso es lo que yo me refería inicialmente al principio de la charla cuando le hablaba de la desalineación y que entre más lejos ese ángulo, así fuera el mismo, generaba mayor diferencia. Bueno, haga de cuenta que yo estoy proyectando esta línea y me voy alejando, vea que yo voy subiendo cada vez más, o sea que el desnivel va a ser mayor. A eso me refería yo al principio, sino que como es una charla virtual, a veces es difícil, o sea, carecemos de pronto de la herramienta de poder como dibujar para mostrarle ese tipo de cosas, pero a eso me refería yo al principio de la presentación. Y cuando yo no le especifico a la K nada, sino que simplemente viene con el sufijo K, es esta conicidad de 1 milímetro de altura por cada 12 milímetros de longitud horizontal, por decirlo así. Pero ojo, si yo le coloco el sufijo K30, quiere decir que por cada 30 milímetros él me va a subir 1 milímetro apenas. O sea que va a ser menos empinada la cuesta, por decirlo así. Entonces, ¿cuándo necesito yo un K30?
El K30 se utiliza mucho en rodamientos ya grandes. Grandes, estoy hablando de 300, 400 milímetros para arriba. ¿Por qué? Porque cuando normalmente esos rodamientos se montan sobre un manguito que es una superficie así también cónica, y yo le voy dando apriete con una tuerca, y a medida que yo voy apretando la tuerca hace desplazar el rodamiento, ¿cierto? Entonces, si es un rodamiento muy pesado y yo tengo una montaña muy empinada, pues va a ser mucho más difícil empujar eso porque la gravedad me dificulta subir ese rodamiento si la curva es muy, si la pendiente es demasiado empinada. En cambio, si yo le bajo a esa pendiente, pues yo voy a necesitar más longitud, me voy a demorar un poquito más de tiempo, pero no tengo que hacer tanta fuerza. Entonces, para eso es que necesitamos o se utiliza la conicidad 30 para poder hacer ese desplazamiento más fácil, porque en un rodamiento que pese 800 kilos, yo lo estoy desplazando a medida que apriete la tuerca, va a ser mucho más pesado y me va a tocar hacer mucha más fuerza. Listo. Vea lo que les hablaba acá, de que tiene mayor longitud, por decirlo así. Es súper importante este sufijo, tenerlo en cuenta. Créanme que ha pasado, o sea, ha pasado que piden el rodamiento, lo necesitan cilíndrico y lo piden cónico y lo alcanzan a montar. Y ha sucedido casos donde hacen desastres con la máquina. O que es muy común, que lo necesitan cónico y lo piden cilíndrico, y cuando lo empiezan a montar ahí se quedan en el principio. ¿Por qué? Porque el diámetro interior es el menor diámetro. Entonces se mete la puntica y de ahí no pasa. Listo. Hablamos, súper importante también las canastillas. De acuerdo al material de la canastilla, varía el sufijo. Entonces, por ejemplo, el sufijo M significa que es una canastilla maquinada en latón. Recuerden que en la presentación siempre han visto latón. Nunca vamos a hablar de bronce porque realmente no es bronce. Es una aleación de bronce con algo de cobre. Vemos también por ejemplo, en este caso, aquí veíamos el, el sufijo utilizado en un rodamiento esférico, ¿cierto? Y en un rodamiento de rodillo cilíndrico. Tienen el sufijo M. Y, por ejemplo, acá estamos viendo un rodamiento rígido de bolas. Entonces, cuando en el rodamiento no se especifica el material de la jaula, quiere decir que es el estándar para esa marca. Por ejemplo, FAC a este tipo de rodamientos en esta medida, porque puede que para una medida más pequeña lo estándar sea poliamida, pero para esta medida lo estándar es canastilla metálica. Entonces ahí no va a tener el sufijo de la J, que es para canastilla metálica. Entonces me van a decir, ah, pero entonces yo cómo sé si él no viene marcado el sufijo de la canastilla, qué material es. En el catálogo, por ejemplo, en el catálogo de FAC, que es el HR1, uno va a la familia de los rígidos de bolas y él te muestra, te dice, ah, para el diámetro de, no sé, de 10 milímetros a 50 milímetros, lo estándar es poliamida. Entonces ya sabe que si no tiene sufijo es porque viene en poliamida. Pero si lo especifica en latón o en acero, tiene que venir especificado en la nomenclatura, ya uno sabe que es otro material. ¿Listo? De acuerdo a las diferentes configuraciones de canastillas, cambian los sufijos. Entonces, digamos, en acero yo puedo tener la que es estampada, remachada estándar, con una estampada, pero con un remache diferente o especial.
Y así con cada uno de los materiales. Entonces, por ejemplo, tengo la jaula en latón mecanizada, este tipo de mecanizado puede variar. De acuerdo a la familia, ellos también cambian una parte del sufijo, por decirlo así. Vamos, continuemos. Vean las diferentes configuraciones de canastillas. Las dos primeras son metálicas. Esta también es metálica, pero para rodillos esféricos. ¿Listo? Estas son en latón, mecanizadas. Hay unas que vienen mecanizadas, pero vienen enchapadas. Unas que vienen completas, lo que llaman macizas, y que son mecanizadas. O sea, vienen de una sola pieza. Mientras que esta son dos piezas que son mecanizadas, pero son unidas a través de unos remaches. Eso depende, ¿de qué depende, digamos, ese tipo de configuraciones? De la aplicación y del diseño interno que haga el fabricante de rodamiento. Listo. Los sufijos también, este aquí pues no es tan importante este sufijo, es más que todo como el guiado que se le da a la canastilla, si es guiado por la pista interior, por la pista exterior, o sea, el contacto cómo se da, si con la pista interior o con la pista exterior. Realmente en el, pues me atrevería a decir que en el 95% de las aplicaciones el guiado como tal no es tan importante. Hay aplicaciones donde el guiado sí es importante. Por ejemplo, nos pasó un caso con un rodamiento rígido de bolas que venía, nosotros lo teníamos, por decirlo, era guiado, el rodamiento original era guiado por la pista interior, ¿cierto? Y en el momento, pues como son casos tan especiales, pues realmente nosotros le buscamos la equivalencia, el material de la canastilla era el mismo, las dimensiones, el sellado, todo igual. Y le montamos el rodamiento que teníamos en stock, eso era un usillo de una máquina herramienta, creo que una fresadora, y el rodamiento se empezaba a calentar. Se recalentaba y a las 2 horas tocaba apagar la máquina porque se calentaba demasiado. Ya empezamos a revisar y resulta que el rodamiento que nosotros habíamos suministrado era con su fijo o era guiado por la pista exterior. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, si yo trabajo a 3.600 revoluciones, 5.000, para un rodamiento era un rodamiento de diámetro interior como de 40 milímetros, lo normal que uno trabaje 3.600 o si mucho sube a 8.000, 10.000. Pero esta aplicación trabajaba por encima de los 20.000 RPM. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza centrífuga depende del cuadrado del radio. O sea, si yo tengo algo más alejado, cómo les explicara? Por ejemplo, si yo tengo una cuerda y la amarro una masa y la cojo con la mano y la hago girar, yo voy a sentir que esa masa tiende a salirse, ¿cierto? Si yo cojo esa misma y ella me genera una fuerza hacia afuera, si yo cojo esa masa, esa misma masa y lo amarro a una cuerda más larga, puede que yo la haga girar a la misma velocidad, pero como está más alejada, ella me va a generar mayor fuerza. Entonces, eso era lo que pasaba. Que esa diferencia del guiado, como ustedes pueden ver entre sufijo A y B, por decirlo así, que la canastilla estaba más alejada del diámetro interior o pues de este eje de simetría de rotación, y esa carga adicional a las 20.000 RPM generaba mayor fuerza y eso hacía que se recalentara el rodamiento. Ese era el inconveniente que tenía. Pero, como les digo, son aplicaciones muy especiales. Normalmente cuando uno pide un 6205, no uno preguntaba, pero es guiado por por la pista interior o exterior o por los elementos rodantes, porque generalmente no es, no aplica mucho eso. ¿Listo? Bueno, acá vemos los sufijos, el sufijo de la holgura interna, ¿cierto? Es el famoso C3.
y que lo relacionan con altas velocidades. Les decía que a medida que uno aumenta la velocidad, se genera la fricción. Ahorita con el ejercicio que hacíamos de las manos que se frotaban, si ustedes se frotan más rápido, van a sentir que se calientan más, ¿cierto? Entonces, a medida que o sea, yo tengo mi rodamiento quieto y él tiene una holgura interna que usted la puede sentir, que inclusive, digamos, otra de las reclamaciones que uno tiene mucho con los clientes, y principalmente cuando son rodamientos destapados, que son con canastilla metálica, es como ellos tienen una holgura y está chocando metal con metal, o sea, la jaula es metálica y el elemento rodante es metálico y hay holgura, entonces usted mueve el rodamiento o lo gira y siente que él estuviera como cascado, o sea, siente como un golpeteo, pero eso es la holgura interna que tiene el rodamiento. ¿Para qué tiene esa holgura? Porque cuando el rodamiento empieza a girar, se empieza a generar una fricción y esa fricción empieza a generar temperatura o pues, empieza a generar calor y el calor genera temperatura. Y recuerden que todos los cuerpos se dilatan cuando suben su temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la pieza que gira es el interior, ¿cierto? Entonces él empieza a girar y se empieza a calentar más la pista interior que la exterior. Entonces, ¿qué pasa? Esta pista interior se empieza a dilatar y empieza a crecer. Como la pista exterior está un poco más fría y fuera de eso está contenida en un alojamiento, que es una masa más grande, que está fría, entonces, ¿qué va a pasar? La pista interior va a intentar crecer y desplaza el elemento rodante. ¿Hasta dónde se dilata la pista interior? Si el calor es demasiado, él llega hasta la superficie de la pista exterior y ahí llega a tope. Entonces ahí empieza a generar una sobrecarga. Es lo que llaman, se empieza a precargar el rodamiento. Entonces aquí empieza un fenómeno en espiral autodestructivo y es que a medida que él intenta crecer, como no puede, se empieza como a compactar más y entre más se compacta genera mayor presión, genera mayor presión, genera mayor carga. Al generarse mayor carga se genera mayor fricción y si se genera mayor fricción se genera mayor temperatura, intenta dilatar más, es como cuando se pone una olla a presión y la llena de agua y la empieza a calentar, él empieza a botar, o sea, se genera una presión interna muy fuerte. Eso es lo que pasa cuando un rodamiento que debería ser con juego C3 lo montan sin juego, con juego normal, o sea, con menor holgura, y usted lo monta y él empieza a trabajar y dice, no, es que me trabajó nada más 6 horas. Pasó eso, que él se empezó a dilatar, no tuvo para dónde más dilatar, se empezó a comprimir, se empezó a calentar más intentaba salir, pero no tenía para dónde, generaba más fuerza y a la final usted desbarata la máquina y encuentra que los elementos rodantes quedaron soldados a la máquina. Entonces, es muy importante la selección del juego radial. Voy a ver si aquí hay una gráfica que me muestre. No, pero antes les lo voy a decir. Es menos crítico. Yo, digamos, es un viernes, es un jueves santo y todo está cerrado. O por ejemplo, ahorita mismo que estamos en la cuarentena, yo estoy en mi planta, tengo que reemplazar un rodamiento este que me especifican acá y el rodamiento original venía sin C3, o sea, con holgura normal, o sea, que no le mencionaba ningún sufijo de C3 ni de C2 ni nada. Cuando es un juego normal no viene grabado, o sea, no se ve en la referencia. Entonces yo en mi almacén tengo un juego radial C3. Se puede montar, pero hago una observación, que el rodamiento está diseñado para trabajar con menor holgura. O sea, el que diseñó la máquina sabía que él iba a trabajar a cierta carga, a cierta velocidad y que realmente la pista interior se iba a dilatar cierta cantidad de micras, por decirlo así. Entonces necesita un juego normal.
se le va a montar un rodamiento con mayor holgura. Él le va a funcionar, pero teniendo en cuenta dos consideraciones muy importantes que usted, pues como mecánico, como ingeniero, tiene que asumir. La primera, si es una aplicación de precisión, pues le va a perder la precisión que tenía, porque si usted le tiene un rodamiento con mayor holgura, le empieza a hacer lo que le está mostrando aquí la animación, o sea, que esa pista interior empieza a bailar un poquito más. Pero digamos, si eso es una aplicación de pronto de un ventilador y yo sé que yo tengo programado un mantenimiento y después, próximamente lo voy a hacer el cambio, pues usted asume eso, ¿cierto? Y lo otro es que como él está haciendo, va a hacer este movimiento mucho más marcado, puede que se presenten vibraciones. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta. Uno se puede desbarar haciendo eso, en ese sentido, o sea, pasar uno de mayor holgura, teniendo en cuenta esas dos consideraciones. Lo que no se puede hacer es lo contrario. Si mi rodamiento venía con un juego C3 o un C4 y yo me voy a pasar a uno menor, pasa la espiral autodestructiva. Entonces usted ya sabe que si lo monta, muy posiblemente al día siguiente lo va a tocar cambiar porque el rodamiento se le autodestruyó. Entonces, eso lo tienen que tener muy en cuenta. Ese sufijo es muy importante. Entonces, importante el sufijo de la conicidad, el sufijo de la holgura. Puede que en otras marcas no se llame C3, sino alguna otra nomenclatura, pero para eso deben de consultar el catálogo de esa marca. ¿Listo? Estos sufijos, es como tal, de pronto que se salen del alcance de la capacitación, porque igual ya yo creo que ya tenemos que dar como espacio para preguntas. Este sufijo simplemente es para tolerancias dimensionales. O sea, cuando el rodamiento no se especifica, o sea, cuando yo pido un 6205 2RS con C3, yo no estoy especificando ahí la tolerancia dimensional. Hay diferentes tipos de tolerancia. Hay una tolerancia que es dimensional, o sea, que si yo tengo un diámetro interior de 25 milímetros, él viene con una tolerancia en micras. Por ejemplo, todos los rodamientos vienen, por ejemplo, si yo digo que es 25 milímetros del interior, mi tolerancia superior es 0,0, o sea que la medida máxima que yo voy a encontrar en un rodamiento es de 25 milímetros. Pero la tolerancia inferior, o sea, el rango inferior, bueno, no sé si me equivoque, creo que es de 15 micras. Entonces, ese rodamiento va a poder llegar, la media inferior, o sea, la más pequeña sería 24.985 milímetros. O sea, que si ese rodamiento yo lo mido y está dentro de ese rango, mi rodamiento está bueno. Si yo mido y ese rodamiento tiene más de 25 milímetros, vino más grande de lo que debería haber venido. O si yo mido el rodamiento y me mide 24.980, quiere decir que me vino 5 micras más pequeño de lo que tenía que haber venido. Esa es una tolerancia dimensional. Hay otro tipo de tolerancia que es la geométrica. Es, la geométrica es que un círculo realmente sí tenga circularidad, que no sea un óvalo. Entonces ahí simplemente lo que hace es como una holgura donde usted va midiendo y todas deben de estar un rango que no necesariamente es el mismo rango de la tolerancia dimensional que le estoy diciendo, es un poquito más cerrada para yo poder garantizar de que efectivamente sea lo más parecido a un círculo. Como les decía inicialmente, no hay nada, o sea, en la industria o en la vida no hay nada perfecto. Entonces yo no voy a encontrar un círculo completamente perfecto, pero sí voy a encontrar círculos que están dentro de la tolerancia geométrica que me sirve para mi aplicación. Y la tercera tolerancia es
por decirlo así, la acabado superficial. ¿Qué tan liso es mi superficie sobre la cual va a rodar mi elemento rodante? Eso es súper importante. O sea, para la vida útil de un rodamiento, eh, los factores principales de soporte de carga, que yo les decía que la carga igual así trabaja en condiciones ideales, el rodamiento se va a fatigar, es la dureza, la, como la calidad del acero que les mencionaba ahorita, que no tengan impurezas, que sea un acero limpio, por decirlo así, y lo otro es la rugosidad. ¿Por qué? Porque realmente la rugosidad son picos microscópicos que se dan. Entonces, cuando un elemento rodante puede, si hay una superficie que no está bien lisa, o sea, bien pulida, y hay un pico microscópico, llega el elemento rodante y parte esa punta, por decirlo así, ella se va a incrustar, pues, hablando microscópicamente, se va a incrustar y va a generar un defecto en esa superficie y va a acelerar el, pues como la fatiga. Y lo otro, que pues hagan una analogía, no es lo mismo que si yo tengo una carretera con, o sea, muy bien pavimentada a una carretera destapada, pues los impactos y las vibraciones se van a sentir mucho más en una carretera destapada. Listo. Vamos yo a los sellos y terminamos en 5 o 10 minuticos para dar paso pues a unas pequeñas preguntas. Listo. Entonces ya habíamos hablado de que, digamos, los rodamientos los encontramos destapados, sellados y con tapas de protección. Esta es la diferencia, aquí no se ve mucho en la presentación, pero cuando la descarguen se van a poder dar cuenta que en los que dicen sellado, el labio, eso es el sello que viene siendo una parte en caucho o nitrilo para la aplicación normal, o cuando son rodamientos de alta temperatura, el material de sello es bitón. Por eso es que los rodamientos de alta temperatura, fuera de que tienen un tratamiento especial, el acero, los sellos son en bitón, y por eso son mucho más costosos que un rodamiento sellado normal. Entonces ven que hay contacto en los labios, mientras que en las tapas no hay un contacto directo entre la tapa y la pista, en este caso la pista interior. Entonces, este me sella muy bien, pero si yo voy a trabajar a altas velocidades, tengo que tener en cuenta que este contacto me va a generar fricción y me va a generar calor. Por eso es que muchas veces cuando montan el rodamiento nuevo, a veces los sellos llegan como muy aprisionados y el rodamiento cuando trabaja inicialmente la primera media hora, uno siempre le dice al cliente, no deje lo que trabaje por ahí media hora porque se presentan dos fenómenos. El primero es que como el sello está nuevo, entonces está haciendo pues un poquito de mayor presión sobre la superficie y genera mayor fricción, tiende a calentar el rodamiento. Y la grasa, pues yo puedo tener el rodamiento que lo puede haber importado hace 2 años, la grasa se puede, pues, de pronto solidificar un poquito, por decirlo así, o sea, está fría, todavía no está, vea que la viscosidad disminuye, o sea, es menos viscoso a medida que la temperatura va aumentando. Entonces, cuando él arranca y está fría la grasa, él de pronto genera mayor resistencia a girar porque el rodamiento no fluye la grasa no fluye tan fácilmente. Listo. Y las tapas, pues no generan, las tapas te protegen contra el polvo, que no le, con partículas más grandes, pero el tema de humedad, la protección de las tapas es casi nula, pero permite trabajar a mayores velocidades. Estas ya son pues como comparativos de los diferentes tipos de diseños y diseños. Esto también diferentes configuraciones que vemos digamos, en las diferentes marcas. Eso lo van a poder ver ahorita cuando descarguen la presentación. Lo mismo con los sellos y con las tapas. Tenemos sufijos para, digamos, en FAC, T, el T41D o el A también eh, sirve para aplicaciones de cribas.
¿Y eso qué es? Eso es un recubrimiento que tiene la pista interior, un recubrimiento con cromo, que me sirve para evitar el fretting, lo que llaman corrosión por contacto. ¿Y qué pasa? Yo les mencionaba ahorita del acabado superficial, de la del acabado superficial, que realmente si uno lo ve en un microscopio, uno ve algo que es liso, pero si lo ves en el microscopio vas a ver las crestas y los picos y valles. Y si colocas dos superficies, como en este caso el eje y la pista interior de rodamiento, van a quedar atrapadas, por decirlo así, oxígeno entre las superficies. Y esta aplicación para las cribas se utiliza porque cuando uno monta un rodamiento en la criba, realmente el ajuste de apriete está en la superficie exterior, en el aro exterior. Y en el interior, por temas de montaje, queda un poco libre. Entonces, ¿qué pasa? Como queda un poquito más, con menos apriete en la pista interior con el eje, y ahí como el oxígeno haya atrapado, él empieza a vibrar, pues, pero vibrar en dimensiones microscópicas, por decirlo así. Entonces hace que ese oxígeno reaccione entre las dos superficies y genere esa corrosión por contacto. Y cuando yo vaya a desmontar el rodamiento, cuando lo vaya a cambiar, me va a ser más difícil el desmontaje porque se genera una película de corrosión que no deja que yo pueda desmontar fácilmente ese rodamiento. Y ya tenemos otros sufijos como el de recubrimiento cerámico para rodamientos que están en motores. Eso es muy utilizado para evitar la fuga, cuando hay fuga de corriente en los rodamientos, hay fuga de corriente en el rotor, que se pasa a través de los rodamientos. Entonces, cuando el elemento roda, cuando se genera como un arco eléctrico como muy similar a la soldadura, entonces eso va generando como unos micro quemoncitos que hacen que el rodamiento se deteriore muy rápido. Y cuando uno baja, desmonta el rodamiento, ve esa superficie pues con quemada, por decirlo así, pero son de esas micro soldaduras que se presentan. Vemos los rodamientos para alta temperatura, eso lo ven ya con más detenimiento ustedes. Aquí hay un ejemplo para que lo miren, lo analicen. Acá simplemente es para que vean, les hablaba que pues cualquier máquina que genere movimiento va a tener un rodamiento. Hay rodamientos de 1 milímetro que nosotros vendemos de diámetro que se utilizan en las fresas odontológicas, a estos rodamientos que se utilizan en la industria cementera, papelera, acá en el London Eye, en Londres, está montado sobre rodamientos y hay diferentes aplicaciones especiales. Voy a proceder a leer las preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a tratar de que no se me descuadre esto. Dejar de compartir pantalla. La cámara. Bueno, realmente no sé cómo dejar de compartir la pantalla. Entonces la voy a dejar en la presentación. Que me equivoqué de presentación. Y voy a proceder a leer pues como las preguntas. Ustedes siempre hicieron algunas preguntas. Para los rodamientos de carga axial, ¿la jaula maneja la misma teoría? Sí, o sea, la jaula siempre, independiente que sea rodamiento axial, radial, solamente va a estar para el guiado de los elementos rodantes. Ah, bueno, cuando les hablaba ahorita que les decía
que era súper importante para el guiado de los elementos rodantes. Voy a utilizar la diapositiva de acá, esa diapositiva. Digamos que el elemento este es el eje, ¿cierto? Está soportando una carga. Entonces, este eje se apoya en la parte interior, en la parte inferior de la pista exterior, ¿cierto? Y la pista interior va girando a su vez que van girando los elementos rodantes. Entonces, digamos que el eje se apoya en esta superficie interior. Entonces, en la parte inferior es lo que le llama como zona de carga. Entonces, el rodamiento, cuando está en la zona de carga, pues la misma fuerza de trabajo va guiando los elementos rodantes. Pero como toda la pista interior está recostada hacia abajo y como el rodamiento tiene una holgura, como les había explicado, esta parte de arriba está, cuando el elemento rodante llega a esa parte superior, en ese momento no está soportando ninguna carga. Entonces, recuerdan cuando les hablaba de la fuerza centrífuga, que yo tenía esa masa y la amarraba a una cuerda y la ponía a girar con la mano, que la masa tiende a irse hacia afuera. Pues de cierta forma, la canastilla lo que hace es que cuando el elemento rodante pasa por la zona que no está cargada, el elemento rodante tiende como a irse hacia afuera, entonces tendería como a golpear la pista exterior. Yo no quiero que ese elemento rodante me empiece a golpear pues esa pista interior, exterior, entonces lo que hago es que la misma canastilla me va guiando para que el elemento rodante no tienda a salirse radialmente hacia afuera. ¿Listo? Esa era la otra función de la canastilla que les mencionaba. Eh, ya lo que preguntaban de la vibrocorrosión es eso, ahorita que les acuerda que les hablaba del sufijo T41, que era para evitar la corrosión, es eso. La vibrocorrosión es que queda atrapado oxígeno en las superficies y esa vibración genera esa reacción que el oxígeno que está atrapado corroya las superficies y genera ese fenómeno. Listo. Tengo un reductor sin fin corona que gira a 50 RPM sobre bujes de bronce. Quiero cambiar los bujes por rodamientos. ¿Qué tipo me aconseja? Bueno, ahí hay que hacer pues como un análisis de costo-beneficio, si efectivamente si justifica las modificaciones que tengo que hacer sobre el reductor, me justifica hacer ese cambio. O sea, ¿cuál es la ventaja que tiene el buje? Que radialmente me ocupa menos espacio. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo el buje, es una sola camisa y ya, o sea que radialmente me ocupa mucho menos espacio. Mientras que un rodamiento es la pista, pues veamos aquí un rodamiento, pues miremos la pista interior, los elementos rodantes y la pista exterior. Entonces me ocupan radialmente, te van a ocupar mucho mayor espacio. Segundo, recuerda lo que hablábamos de las capacidades de carga, de si yo tenía mayor área de contacto donde yo pueda distribuir esa carga, me va a soportar mayores esfuerzos, mayores cargas. Entonces, habría que hacer como mediante catálogo, mirar las capacidades de carga de un rodamiento que te pueda soportar esas fuerzas. Entonces, posiblemente te dé un rodamiento que ocupe demasiado espacio y te toca hacer muchos cambios en los alojamientos de los bujes que realmente no te justifica pues, hacer ese cambio. Hay máquinas muy grandes donde por consumo energético sí lo hacen, porque de pronto las velocidades son mayores, porque como son máquinas tan grandes, consumen mucha energía, entonces, y los cambios de bujes son más, o sea, son más, el ciclo de vida del buje es más cortico que el del rodamiento, entonces hacen
esa relación de costo-beneficio y dicen, si yo me gasto cierta plata haciendo este cambio, pero dentro de 10 años voy a recuperar esa inversión. Entonces, es más que todo, uno sí lo pudiera hacer, pero tendrías que analizar bien ese cambio. En la industria de la laminación en caliente, ¿cuál es la holgura más usada y cuál es la recomendada? Entonces, como yo les decía inicialmente, el que diseña la máquina es el que hace ese cálculo de acuerdo a las cargas, a las velocidades, a la lubricación que yo le voy a dar, cuánto va a ser esa holgura. Entonces yo no te podría decir cuál es la holgura recomendada, pues como decirte, si, vea, si usted tiene un rodamiento de diámetro interior de 50 y exterior de 100, lo recomendable es que la holgura interna tenga 20 micras. Yo eso no te lo puedo decir porque no sé todas esas variables que le estoy diciendo. ¿Cuál sería la holgura recomendada? La que después de realizar esos cálculos de cuánto va a crecer esa pista interior o cuánto se va a comprimir esa pista interior después de montarla, se va a expandir esa pista. Entonces, como mínimo, la holgura recomendada tiene que ser esa expansión que se va a realizar. Listo. Eh, ¿Cuáles son las RPMs que soporta un rodamiento? Eso depende del tipo de rodamiento y de las dimensiones de rodamiento. Entonces, uno hablar de altas velocidades es como decir, depende de qué me estás hablando. ¿Por qué? Porque ustedes ven un motor tool sencillo. Usted mira la plaqueta de motor tool de esos marca Wall o cualquiera de esas marcas y él te dice velocidad de trabajo 18.000 RPM. O sea, lo normal para él es trabajar a 18.000 RPM. Entonces, usted va destapa ese motor tool y ve que internamente tiene un rodamiento, un 6202. Entonces, se da cuenta que el diámetro interior de 12 milímetros es un rodamiento súper pequeñito, ¿cierto? Realmente, eh, trabajar a 16.000 RPM para ese rodamiento es lo normal. Uno va al catálogo y mira, y ese rodamiento trabaja a esas velocidades sin necesidad de ningún sufijo especial, ni cerámico, ni nada de esos cuentos. Es lo normal para él. Pero si yo tengo un rodamiento, un mismo rodamiento rígido de bolas, ya no va a ser un 6202, sino que va a ser un 6280, ¿cierto? Entonces tiene 400 milímetros de diámetro interior, un rodamiento súper grande. Ustedes se pueden imaginar, si ese rodamiento es así de grande, 400 milímetros, la dimensión de la masa de la máquina girando a 18.000 RPM. Ustedes nunca van a encontrar una máquina de ese tamaño, a menos que sea una turbina, trabajando a esas velocidades. Y es más, ni siquiera una turbina trabaja a esas velocidades. Entonces, hay las RPM o el limitante está más que todo en relación a esas fuerzas centrífugas que se generan, que dependen mucho de la masa y de las dimensiones. Entonces yo a lo que voy, o cuando uno selecciona un rodamiento, el rodamiento en catálogo te va a decir a qué RPMs gira. Entonces usted se va al 6205 y te dice, él te dice, o sea, rodamiento destapado te puede decir 7.000 RPMs. Y rodamiento sellado, ese mismo rodamiento de 6205, pero con sello, se puede decir 5.000 RPM por la limitante del contacto que les decía, ¿cierto? Y si me doy un rodamiento más pequeño, aumenta las RPM, pero a medida que yo voy aumentando el diámetro, las RPM van disminuyendo por el tema ese inercial que les digo y por las aplicaciones mismas de las máquinas. Entonces, como decirte exactamente cuáles son las RPMs, eh,
de un rodamiento depende de la aplicación y de las dimensiones. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la canastilla en latón? Pues ya les mencionaba que pues, una de las ventajas es el tema de que absorbe muy bien vibración, que la fricción que genera es un poco menor, que digamos en comparación con el acero, que soporta temperaturas más altas que las del plástico. Eh, una desventaja que puede tener es el tema del costo. Otra desventaja que puede tener o hay que analizar es el tema de que algunos lubricantes pueden reaccionar con el latón. Entonces, siempre hay que revisar esa parte de lubricación para, para poder seleccionar el latón. Bueno, las ventajas de las canastillas metálicas, como les decía, me pueden aumentar, me pueden trabajar a temperaturas mayores que el latón y mucho más altas que las de las plásticas. Eh, en la mayoría de los casos son más económicas. Una desventaja que tiene, que les mencionaba ahorita, era que como es contacto metal con metal, puede generarse un poquito de mayor fricción y de mayor impacto. O sea, pueden tener un poquito más de ruido. Eh, bueno, tiene la ventaja que normalmente no reacciona con ningún lubricante, o sea, no hay que hacer ese análisis con los lubricantes, con las canastillas de latón y de poliamida, hay que revisar la ficha técnica del lubricante para mirar si efectivamente reacciona químicamente o no. Y tipos de rodamiento para una moto. Pues ahí en las características, ahí ya viene más que todo es como los requerimientos de carga y de sellado, que, o sea, de acuerdo a la ubicación de rodamiento en la moto, yo puede que tenga un rodamiento destapado en la caja y que esté lubricado internamente por aceite, ¿cierto? Entonces, esa aplicación la puedo trabajar destapada. Eh, o la voy a poder trabajar sellados. Igual hay referencias, o sea, ahí yo, en las motos yo puedo encontrar rodamientos que encuentro en la industria o rodamientos que únicamente se utilizan en motos. Son referencias pues como los rodamientos automotrices, que son solamente aplicaciones o tipos de rodamientos que se encuentran en la parte automotriz. Pero hay rodamientos, digamos, los ríos de bolas, es común uno encontrar un rodamiento río de bolas en la moto que tenga las mismas dimensiones y características de un rodamiento industrial. Por ejemplo, que puede tener un 6202, lo puede encontrar en la moto o lo puede encontrar en el, en la industria. O de pronto, ese mismo rodamiento 6202 en la moto, pero ya no es normalizado, sino que viene con un diámetro, ya no es de 10 milímetros, sino de 11, diámetro interior, o un poquito más angosto. Entonces ahí, esa es como la diferencia que pueden encontrar entre pues, rodamientos de motos. ¿Qué más dicen? Los lubricantes a base de poliurea es recomendable para el uso de rodamiento en latón. Pues esta respuesta de memoria no sabría decirte. Tocaría mirar pues, el lubricante como tal y mirar en la ficha de seguridad si reacciona o no reacciona con el latón. Entonces ahí sí te quedo debiendo esa pregunta. No sé qué otras preguntas tienen. Damos por terminado la charla. La,
yo creo que hoy o mañana estaremos publicando pues, la presentación y próximamente estaremos publicando pues, o socializando las próximas charlas. Yo creo que la otra semana la idea es hacer dos o tres charlitas más. Vamos a hacer una de un poquito más técnica de chumaceras. La idea también sería hacer una como de análisis de fallas. Eh, y ahí vamos mirando qué otros temas van saliendo. Les agradezco por el tiempo, por la atención. Me disculpo, al principio tuve unos inconvenientes ahí técnicos con la presentación. Eh, pues sí, igual de todas maneras, pues con la pregunta del que quedo debiendo, ya tengo el dato aquí de la persona y en Facebook le damos respuesta a esa pregunta. Si tienen alguna otra pregunta que de pronto no alcanzamos a responder aquí, publíquenla ahí y les damos respuesta. Listo. Muchas gracias, me despido. Hasta luego. Tengan feliz tarde.